La paz de Dios, hermanos, gracias a Dios que estamos a mitad de semana y continuamos con nuestras lecturas bíblicas matutinas. Gracias porque nos está acompañando durante esta semana. Esperamos que lo siga haciendo por el resto de la semana y que ojalá sean de bendición, hermanos. Deseamos solamente leer la palabra juntos, hacer unas breves consideraciones. Sé que hay mucho que decir, que hablar y que estudiar, pero solamente tratamos de sacar esas verdades prácticas en nuestra vida, y sé que hay muchísimas más. Nunca se agota un pasaje, jamás. Siempre hay que cavar más y más y más, como aquel que busca el oro, que busca que se saque lo mejor. Hay que cavar y cavar. Hay que orar, desde luego. Hay que leer la palabra de Dios con ese espíritu de oración. Y siempre la palabra es poderosa, viva, fresca, cada mañana, cada día. De manera que lo que Dios nos habla siempre será oportuno. Esperamos que este intento que estamos haciendo durante ya estos meses, pues sea de bendición para su vida. Y que usted se interese en seguir escudriñando, en seguir estudiando, en seguir profundizando, en seguir orando. Y Dios, que es el autor de esta bendita palabra, se encargará de llevarlo cada día por la senda correcta. Así que de esa manera continuamos con nuestra lectura bíblica. Hoy vamos a leer del capítulo 2, versículo 14 al 26. 14 al 26. Y después oraremos, envíenos sus peticiones. Qué gusto saber de usted, qué gusto conocerle por nombre, o del lugar donde nos mira, nos hace el favor de suscribirse, de darle el link, de compartir, de enviar sus comentarios, sus sugerencias. Todo es bien recibido. Créame que lo leemos y lo apreciamos mucho. Así que, hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde y sigamos adelante. Dice así la palabra de Dios: la fe sin obras es muerta. Ponga mucha atención. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Así dice la palabra de Dios en esta mañana. Y veamos de manera rápida algunos pensamientos que podríamos considerar de esta hermosa lectura bíblica matutina. Recordemos, hermanos, desde un origen a quién fue escrita esta carta. Los creyentes judíos esparcidos alrededor del mundo contemporáneo por causa de Cristo estaban sufriendo una persecución severa. Sufren no solamente en la esfera religiosa, sino también en la esfera social y económica. En aquel tiempo, recordemos lo que estaban viviendo los primeros cristianos. No hay seguridad de lo que les puede pasar mañana. Los primeros cristianos, ellos sabían que su vida estaba en peligro continuamente por el evangelio. Por eso ellos, hermanos, las propiedades que tenían, para ellos era algo que no tenía un apego. Como decir mi casa. Ellos sabían que por su fe eran perseguidos. Traían a los apóstoles, usted sabe, la heredad,
porque ellos no podían estar en un solo lugar, eran perseguidos por ser cristianos, estaban errantes de un lugar a otro. Así que ellos no abrazaban lo material como después se ha manifestado muchas veces en nosotros. Abrazamos lo terrenal y queremos que Dios se manifieste en lo celestial. Si no soltamos, como en alguna ocasión mi esposa me dijo, si no aprendemos a soltar lo material, no estamos listos para abrazar lo celestial. Tenemos que desprendernos en el sentido de que todo es pasajero, solamente lo celestial permanece. Por eso los primeros cristianos sabían que su vida dependía de cada día lo que Dios tuviese en ellos. No sabían si mañana serían tomados como prisioneros, ser llevados a la cárcel y ser quizás quemados, llevados a la muerte. Podían en cualquier momento perecer. Por eso ellos habían perdido su trabajo, habían dejado sus ciudades y habían ido a otros lugares. Y muchos de ellos no tenían para proveer comidas para sus familias. No tenían empleo porque habían perdido incluso sus empleos. Eso produce la persecución. Santiago les está escribiendo, acuérdese hermano, cuando dice Santiago, siervo de Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Eran dispersos, estaban en una persecución. Los primeros cristianos que se habían convertido a Cristo, que habían dejado su religión y se habían convertido a Cristo, estaban dispersos. Y esa persecución, pues naturalmente que traía necesidades muy fuertes. Así que, queridos hermanos, aquí les está escribiendo Santiago y les está animando. Recordemos que les animó en el primer capítulo acerca de la aflicción. Les enseña a vivir, cómo vivir en fe, según Dios, en medio de tiempos de desánimo y aflicción. Les está llamando a tener mayor confianza en el Señor frente a la persecución. Les está diciendo que la fe debe ser una fe viva y se debe manifestar en obras. Y una fe viva siempre produce fruto, aún en medio de la aflicción. Y a través de la carta, Él les está enseñando, inspirado por el Espíritu Santo, que deben aprender a soportar la aflicción y a vencer la tentación, y deben ser prontos para oír, tardos para hablar, y deben de también poner su vida en las manos de Dios. Por eso está escribiendo ahora que la fe sin obras es muerta. Está hablando de una fe viva. Y hago un resumen. Una fe viva es una fe que soporta la tentación, que soporta la persecución. Una fe viva es aquella que produce sabiduría. Una fe viva es aquella que produce fruto. Una fe viva produce obras. Y aquí está hablando de las obras. A estos hermanos afligidos, perseguidos, Santiago les indica que la fe viva produce obras. Muchas personas al leer este pasaje ven una contradicción con el libro de Romanos, quizá donde dice que no somos salvos por obras. No es contradicción, queridos hermanos. Santiago está diciendo que la fe sin obras es muerta. No es que esté justificándose o que sea salvo en sí mismo por las obras. Las obras, lo que hacemos es el resultado de esa fe viva, De manera que si una persona dice tener fe, pero no produce fruto, no produce obras, ¿dónde están esas obras? Pero si alguno solamente dice que produce obras, pero no ha puesto su fe en Cristo, no hay en ninguna forma esa unidad entre la fe y las obras. Debe haber unidad. La fe produce obras y las obras dan testimonio de una fe viva. Así que por eso Santiago está escribiendo de esa manera, queridos hermanos, y debemos pensar entonces que aquí lo que nos está diciendo, que debemos tener fe, pero se debe manifestar en la vida diaria. En pocas palabras, Santiago está diciendo, tu fe viva debe manifestarse en la vida diaria. Esa clase de fe es la que se manifiesta en la vida diaria. Esa clase de fe es la que se vive con ese testimonio, con esa fe viva es la que es palpable. Aunque la fe no se ve, pero las obras sí se ven. ¿Cómo puedes ver la fe? A través de las obras. De manera que
Santiago nos está llamando y nos dice, hermanos, si tú tienes fe, debes ser misericordioso. Si tú tienes fe, debes saber que esa fe te produce a la acción, te produce al amor, te produce a la misericordia, te lleva a que tengas esa misericordia con los que te rodean, con tu hermano, con tu prójimo. Es una aplicación práctica. La fe es práctica. No puedo decir que tenemos fe y no ponemos en práctica lo que debemos ejecutar día a día como buenos creyentes, como hijos de Dios. Vamos a ver aquí, para ir terminando, que está diciéndonos, cuidado, queridos hermanos, no es suficiente creer en Dios. Debemos hacer lo que Dios dice. Debemos obedecer. Y bien, aquí lo aclara, que Satanás, también los demonios creen y tiemblan, pero ellos no obedecen a Dios. No obedecen, siguen haciendo la maldad, siguen haciendo todo tipo de maldad. Creen que hay un Dios y que les espera un juicio severo, un infierno preparado para ellos y para los que quieren hacer lo que ellos hacen. Pero no obedecen a Dios los demonios. De manera que no solamente es creer, hay que obedecer lo que Dios nos dice que hagamos. Tenemos que obedecer. Así que de manera tan práctica que Él pone aquí el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Rahab la ramera. Estos dos ejemplos, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham, su fe la manifestó en obras y en obediencia. La fe va de la mano con la obediencia, y la obediencia hace que produzca en nosotros el hacer buenas obras. ¿Qué es buenas obras? Pues lo que Dios dice. ¿Qué son las buenas obras? Andar en el camino de Dios, hacer lo que Dios dice, poner en práctica lo que Dios dice, ser hacedores, como leíamos el día de ayer. ¿Cuántas cosas tiene Dios que decirnos en esta mañana? Pero hagamos una oración y dejemos que el Espíritu Santo siga hablando a nuestros corazones. Y recordemos, queridos hermanos, que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, que esta fe que nosotros profesamos, que testificamos, se manifieste en obras, se manifieste en la práctica diaria. Esa fe práctica que se pone en práctica momento a momento, que se muestran las obras. Esas obras son nuestros actos, nuestros hechos, nuestro conducir diario en tu palabra. Señor, que seamos testimonios vivos, porque las obras darán testimonio de que hay un Cristo vivo en nuestro corazón, de que no solamente creemos en Él, sino que le obedecemos, le amamos y le honramos. Gracias por tu palabra. Toma en este momento, en esta mañana, las necesidades. Oramos por los afligidos. Oramos por los que están pasando por pruebas y luchas, por los que están en situaciones difíciles de salud, de la economía, pero también provee, Señor, y que a través de tu iglesia, de nosotros mismos, podamos también acercarnos, no solamente para orar, sino para sostener a los que están débiles y a los que están padeciendo. Tú nos vas a dar la oportunidad de hacer el bien, y como dice tu palabra, todo lo que te viniera a la mano, hazlo según tus fuerzas. Como le dijo, Señor, Pedro y Juan al paralítico: no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy, lo que tengo te lo comparto. Gracias, Señor, porque es una fe práctica y viva. En el nombre de Jesucristo, toma este día y ayúdanos el resto de la semana para gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano y hermana, y le invito para que sigamos adelante, no se desanime. Dios está con nosotros, Él nos va a ayudar y nos seguirá dando esa palabra para crecer. Recuerde que la vida cristiana es un proceso y vamos poco a poco como la luz del día, que va de aumento en aumento. Pero dejemos que Dios obre y trate en nuestro corazón. Que Dios le bendiga. Le esperamos el día de mañana a la misma hora
para seguir con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. La paz de Dios sea con usted.